Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. Esta vez traemos el viernes 13. Con ustedes, su narrador, Moon. Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a este episodio de Historias y Cuentos en el cual narraremos el viernes 13 historias, cuentos y leyendas acerca de él. Los viernes 13, ¿tan mala suerte? El motivo de la superstición ligada a esta fecha tiene su origen en un hecho histórico. Tradicionalmente ha sido un día asociado a la mala suerte. En países de habla inglesa, portuguesa y francesa, aunque en los últimos años la leyenda parece haberse extendido. Mas no olvidemos que el viernes 13 es solo una manera en la que muchos aseguran o testifican a los días de mala suerte y mucha gente se lo cree y por eso le dan fuerza para que les pasen cosas malas. Y recordemos que también existe el martes 13. Pero el martes 13 es un día tradicional que está ligado a la mala fortuna, pero solo ocurre en Grecia y los países hispanohablantes. Es decir, que si ustedes son de habla inglesa, es posiblemente que ustedes hayan oído del viernes 13. Y si al igual que yo son de un país hispanohablante, pues es probable que sea el martes 13. A mí igual me han dicho además del viernes 13 que el martes 13, y se ha hecho más popular el viernes 13 por las películas, sobre todo las de Jason Borges. Pero ahora vamos a ver unos de los sucesos en los que he traído poco a poco que el viernes 13 tenga su mala fama. El origen del viernes 13. La historia se remonta al viernes 13 de octubre de 1307. Ese día, el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y quema de los caballeros de la Orden del Temple, acusados de herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, sacrilegio a la cruz y otros delitos de la época. Fueron apresados, torturados y despojados de sus bienes. En medio de esos abusos, los templarios declaraban culpables incluso de hechos que no cometían. Como consecuencia, se condenó en principio cadena perpetua, y luego la hoguera a alrededor de 14.000 hombres pertenecientes a la orden. En tanto, la historia, que ya tiene más de 700 años, tiene su punto clave el día de la ejecución del gran maestre Jacques de Molay, momento que nace la supuesta maldición. Condenado a la hoguera, Molay apuntó directamente al rey Felipe y al papa Clemente V. El gran maestre lanzó una maldición y les dijo al papa y al rey que se iban a morir. Y efectivamente, esto quedó muy instalado porque el papa y el rey se murieron en el lapso de un año. El primero en morir, el 20 de abril de 1314, fue el papa Clemente V. A causa de una grave enfermedad, Felipe, por su parte, falleció el 29 de noviembre de ese mismo año, 8 meses después de la profecía de Molé a raíz de un derrame cerebral. Gracias a esto fue una auténtica cacería de brujas por parte de la iglesia hacia los templarios, que trajo consigo las torturas y escabrosas acusaciones. Pero esto no ha sido el único hecho histórico, que podemos decir hecho histórico negro, que ha ocurrido en Viernes 13. Recordemos que la parasevedicatriafobia, parasevedicatrifobia, es el miedo irracional al viernes 13. Las personas que la sufren sienten un gran miedo frente a las cosas negativas que podrían llegarle a suceder y llegan a modificar sus rutinas con el objetivo de poder evitarlas. Bueno, recordando las tragedias que sucedieron también en los viernes 13, pues la primera que fue la persecución de los caballeros templarios. Otra que podemos recordar fue el fin del Imperio Azteca. La historia sitúa el fin del Imperio Azteca el viernes 13 de agosto de 1521, cuando la ciudad de Tenochtitlan se rinde al asedio de Hernán Cortés. Los mexicas fueron masacrados y con la ejecución de Cuauhtémoc murió también el imperio. Otro es el Viernes Negro en Australia. El verdadero Black Friday tuvo lugar en Victoria, Australia, el viernes 13 de enero de 1939. Un incendio forestal arrasó el terreno dejando grandes áreas de suelo fértil inutilizadas durante más de 4 décadas. Se considera el mayor desastre ambiental de Australia, en el que murieron 71 personas y más de 1.000 casas se vieron afectadas. Destrucción de la capilla del Palacio de Buckingham. En 1940, Hitler inició una estrategia de bombardeos permanentes sobre el Reino Unido, conocida como Blitz. El viernes 13 de septiembre de 1940, 5 bombas alemanas alcanzaron la capilla del Palacio de Buckingham, reduciendo los escombros. Durante los 8 meses que duraron los bombardeos, que afectaron principalmente a la capital, murieron más de 20.000 personas. Ciclón Bola. El viernes 13 de noviembre de 1970, el ciclón asoló la costa sur de Asia.
causando la muerte de más de 500.000 personas solo en Bangladesh. El ciclón provocó inundaciones que causaron la muerte a otro millón de personas en el delta del Ganges. Accidente de los Andes. Un avión uruguayo que transportaba un total de 45 personas, entre ellos un equipo de rugby, se estrelló contra los Andes. El accidente tuvo lugar el viernes 13 de octubre de 1972 y las condiciones por las que tuvieron que pasar los supervivientes para mantenerse con vida fueron dramatizadas en la película Vive. Otro más reciente fue el accidente del Costa Concordia. Uno de los sucesos más recientes sucedió el viernes 13 de enero del 2012. El crucero Costa Concordia se hundió frente a la costa italiana dejando 32 muertos. El asteroide Apophis. Dicen que el futuro no está exento de la mala suerte que parece acompañar los viernes 13. Se ha calculado que el asteroide Apophis pasará muy cerca de la Tierra el viernes 13 de abril de 2029, exactamente dentro de 6 años. Aunque el asteroide no impactará directamente con la Tierra, sí que presenta una amenaza. Como ven, han habido grandes estragos y situaciones o accidentes y catástrofes muy feas alrededor del viernes 13, lo que le da más valor y sentido a las personas que creen que es un día de mala suerte, los viernes 13. Ahora, esta es otra recopilación de por qué se creó ese día. Cierto, se me olvidó presentar el número de episodio, es el número 15. Y les dejo la última parte de lo que es la historia del viernes 13. ¿Por qué surgió esta superstición del viernes 13? Bueno, en 1907 un libro llamado Viernes, el Treceavo, fue publicado por un corredor de bolsa llamado Thomas Lawson. Fue la inspiración para la mitología del Viernes 13 que culminó con todas las películas y series de televisión en los 80. El libro de Lawson es una fábula oscura de Wall Street cuyo personaje central genera bonanzas y caídas en el mercado para vengarse de sus enemigos, dejando a muchos en la miseria y la ruina. Y se aprovecha de los temores que la fecha Viernes 13 podía generar en los negociantes. Cada hombre en la bolsa y en Wall Street tiene su ojo puesto en él. El viernes 13 rompería el mejor mercado alcista de la historia que estaba en marcha, dice uno de los personajes. Así que en 1907 el miedo a esa fecha ya era una superstición establecida. No lo era un cuarto de siglo antes. The 13 Club, el Club de los 13, una reunión de caballeros alegres y a desafiar todas las supersticiones, se reunió por primera vez el 13 de septiembre de 1981. Este día fue un miércoles. A pesar de que se organizó formalmente el viernes 13 de enero de 1882, se reunirían el día 13 de cada mes. Se sentaban en la mesa 13, rompían espejos, derramaban sal con exuberancia y llegaban a la cena caminando bajo escaleras cruzadas. Los informes anuales del club especificaban cuidadosamente cuántos de sus miembros habían muerto y cuántos habían fallecido durante el año siguiente tras asistir a una cena en el club. Fue fundado por el capitán Will Fowler en el restaurante Cottage Knickerbocker de la Sexta Avenida de Manhattan, en Nueva York. A Fowler se le asociaba con la buena camaradería, un gran corazón y una caridad sencilla y sin ostentación. Como estacal del club, siempre lideró el camino valiente y sin temor hacia la sala del banquete, aseguró el gobernante jefe, el club Daniel Wolf. El día estadounidense de New York Times informó que en la primera reunión el comensal número 13 estaba retrasado. Presionó a uno de los camareros para que compensara la ausencia del comensal, que completaría el número de mala suerte. A pesar de sus gritos, estaban siendo empujados por debajo de las escaleras cuando llegó el invitado que faltaba, narró el diario. El primer objetivo del club era el temor de que si 13 personas cenaban juntas, una podría morir pronto. Pero una segunda superstición surgió poco después, en abril de 1888. Se adoptó una resolución que deploraba el hecho de que el viernes había sido considerado durante muchos siglos un día de mala suerte, por motivos sin sentido. El club hizo un llamado al presidente de Estados Unidos a gobernadores y jueces para dejar de elegir el viernes como el día de colgar gente, que se realizasen ejecuciones otros días también. Pero no hay ninguna señal en el club de la mezcla de las supersticiones del viernes con el 13. Debió aparecer en algún momento entre 1882 y la publicación del libro de Lawson en 1987, que el viernes 13 era el más. A lo largo de las décadas, muchos se han preguntado si la superstición de que el viernes 13 es de mala suerte podría ser culpa del propio club. Allí aprovechaban cada oportunidad para ridiculizar ambos temores. El diario Los Angeles Herald informó en 1895, cada vez que durante los últimos 13 años el viernes ha caído el 13 del mes, esta peculiar organización nunca ha dejado de celebrar una reunión especial para regocijarse. El club se enorgullecía de que había puesto la superstición en el centro de atención.
Su fama era grande. De los 13 miembros originales habían pasado cientos a comienzos del siglo XX y se habían fundado clubes similares en otras ciudades de Estados Unidos y en Londres. La superstición a veces ha inspirado motivos y disfraces para fiestas como Halloween. La doctrina del The 13 Club era que la superstición debía ser atacada y combatida y expulsada de la Tierra. Dos de estas supersticiones vulgares ha combatido con decisión y sin inmutarse. Escribió el integrante Charles Sutherland a otros miembros del club en Nueva York en 1883, es decir, la creencia en que el 13 es un número de mala suerte y el viernes un día de mala suerte. Han creado un sentimiento popular a favor de ambos. Sutherland debe haber querido decir que hicieron los viernes y el 13 menos impopulares, pero su frase es ambigua y podrían haber significado hicieron las supersticiones populares. Fue esta interpretación la que estableció la superstición en la opinión pública. La doctrina de The 13 Club era que la superstición debía ser atacada y combatida y expulsada de la Tierra. Si por el contrario generó una de las supersticiones más comunes y persistentes fue un hecho de un accidente desafortunado. Así que como ven, mis estimados escuchas, en los viernes 13 siempre se han asociado con días de mala suerte. Y como es el numerólogo, el número 13 es de mala suerte. Y algunas personas, como ya escucharon algunas creencias, decían que los viernes eran de mala suerte. Entonces, cae en viernes 13, empiezan a pasar cosas malas. Y se dice que el viernes 13 es de mala suerte, así como les pasó a los templarios. Así que solamente es una creencia de que los días son malos, es como si el martes 13 es de mala suerte. O el viernes 13 es un día de mala suerte, solo porque han sucedido varias cosas. Los viernes 13 es solo un día más, disfrútenlo. Hola, ¿qué tal todos? Yo soy Moon y les traigo la siguiente colección de historias de terror de la época colonial. Hoy es viernes 13 y como ya escucharon, esta fue la historia de cómo surgió el viernes 13. Espero les guste y adelante, escúchenla. Un amor de ultratumba. Corría el año de 1611, en una de las calles más habitadas de la Nueva España, la de Mesones. En una casa bastante descuidada vivía una pareja que se demostraba su amor olvidándose muchas veces de las buenas costumbres. Todos los vecinos hablaban de su mala conducta y de aquellas risitas que dejaban escuchar por las noches, de modo que todos creían que eran unos vecinos pecadores. Muchos fueron los que lo pensaron, pero nadie se atrevió a acusarlos ante el tribunal de la Santa Inquisición. Después de toda semejante conducta se le podía imputar cualquier tipo de pecado. Pero como si alguien hubiera escuchado todas las súplicas, llegó un buen día en que los ruidos y las risitas desaparecieron. Nadie parecía evitar la casa, pero tampoco hubo quien los vio salir. ¿Qué estaba ocurriendo? De entre las personas que servían a la pareja, ya ninguno quedaba, como si a todos se les hubiera tragado la tierra. Para ser más precisos, quizá ellos fueron abandonando la casa perdiéndose entre las calles de la ciudad, pues la gente a quien quería ver eran los dos amantes, y a nadie le puso atención a los discretos que algún día trabajaron ahí. Con el paso de los días, la incertidumbre creció más y al cabo de unos meses, las llaves de la casa fueron entregadas al único pariente que le quedaba a la pareja, quien lógicamente la puso en venta. Pero nadie quería habitar ese lugar, porque consideraban obra del demonio aquellas desapariciones, y aunque se realizaron algunas investigaciones, nadie pudo determinar qué fue lo que ocurrió con esa gente. Hasta las personas se volvieron piadosas. Cada vez que pasaban frente a la casa se persignaban e imploraban por el descanso eterno de aquellas almas, porque nadie les podía sacar de la cabeza que esa pareja había desaparecido. Incluso había quienes se sentían culpables por haber deseado la muerte de esas personas, y otras que se hacían las indignas para que las sospechas de la justicia no cayeran sobre ellas. Los años pasaron y a la Nueva España llegaron don Cosme y sus hijos, quienes después de habitar en una posada, finalmente adquirieron la casa deshabitada de los mesones, aquella donde supuestamente habían desaparecido los amantes. En cuanto estuvieron en la propiedad, la hija sintió un escalofrío estremecedor, pero no le dio tanta importancia porque pensaba que era un aire que se filtraba por todo el tiempo que había estado desocupada. Le dio un aire polaco, la señorita. Sin embargo, no era la única que sentía este extraño frío, ya que don Cosme y su hijo también lo llegaron a percibir. Aire polaco para todos. Pero nadie le dio la importancia debida. Los días pasaban y ese frío se fue haciendo cada vez más intenso.
Una noche, cuando el frío se intensificó todavía más, el viejo hombre se despertó para ser testigo de un acto de inmoralidad. Sus dos hijos estaban en la estancia besándose como si se trataran de dos amantes. Al reprenderlos, estos cayeron inconscientes, y cuando volvieron en sí, ya no recordaban nada de lo ocurrido. Su padre estaba tan preocupado que decidió guardar silencio por lo menos hasta que las cosas se aclararan. Pero esto no ocurrió, sino que además de que aquellos encuentros lujuriosos se volvieron más constantes, incluso ya no les importaba que fuera de día. Don Cosme ya no podía recibir visitas, porque estaba temeroso de que la Santa Inquisición los culpara y condenara. Impuros. El hombre tenía sospechas de que algo malo estaba detrás de todo esto, ya que su hijo jamás había aprendido a tocar la guitarra, y aquel hombre que veía en sus actos de lujuria le tocaba de maravilla. Y a su hija, a quien nunca le había gustado cocinar, se ponía horas enteras a prepararle ricos platillos a su presunto prometido. Todo era como si ambos estuvieran poseídos. Al tratar de encontrar ayuda, don Cosme relató lo sucedido, y alguien alcanzó a escucharlo, provocando que el secreto se volviera del dominio público. Fue así como los dos hermanos fueron condenados y muertos, pero días después de la sepultura, don Cosme encontró en el sótano los cuerpos y supo entonces que sus hijos no habían sido más que objetos de posesión y que de haber actuado con cautela todavía estarían vivos. Sin embargo, nadie supo quién había matado a los amantes y por qué vagaban aún por la casa. Algunos afirmaron que fueron los criados, quienes ya no soportaron servirles. Los envenenaron y luego abandonaron la casa que años más tarde fue habitada por los infortunados hermanos. Pero esta es solo una hipótesis, ya que la realidad no puede ser precisada, y menos a cientos de años de haber sucedido. Dicen que el amor trasciende todas las barreras. La maldición. La envidia puede llegar a desencadenar los deseos más monstruosos que el ser humano puede llegar a desarrollar, y esto, a su vez, puede convertirse en maldición si esta envidia proviene de algún familiar. Cuenta la leyenda que ya por el año de 1728 vivía doña Asunción con su media hermana en una casa ubicada en la calle de Buena Muerte, la cual recibía ese nombre, porque al final de ella se encontraba una iglesia donde se oficiaban misas por las personas ya fallecidas. Al mismo tiempo que era la única que repicaba sus campanas cada vez que alguien estaba agonizando en señal de que el padre debe acudir a una de las casas para impartir la extremaunción. En esa vieja casa solo vivían estas dos mujeres, acompañadas de dos personas que se encargaban de la limpieza, pero nunca estaban solas, ya que cerca de ahí vivía su hermano, quien siempre estaba al pendiente de ellas. Doña Asunción no era una mujer bella, pero a cambio la vida le había provisto un hermoso cabello negro y brillante que todo el mundo admiraba. Cada mañana, cerca del mediodía, la mujer se sentaba en una de las ventanas que daba a la calle y ahí peinaba su cabello ante los ojos de todos cuantos caminaran por el lugar. Se dice que el cabello era tan bello que nadie podía evitar mirarlo. En cambio, su media hermana tenía un cabello delgado y quebradizo, el cual estaba cubierto de canas. Ella tenía que enredarse en un chongo, y a diferencia de su hermana, no se sentía feliz de poseerlo. E incluso con el paso del tiempo comenzó a sentir envidia de Asunción, pues sabía que la gente le admiraba por el simple hecho de poseer un cabello hermoso. Fue muchas veces la que la pobre de Brígida deseó que su hermana se quedara sin cabellos. Pero lo que no se dio cuenta es de que esos deseos cada día que se acrecentaban con un odio cada vez mayor. Llegó a implorar que, de no ser así, su hermana muriera de un mal incurable, pero los días pasaban y el cabello de Asunción era cada vez más hermoso. Brígida se sentía opacada, pues cuando salía a la calle o asistía a las fiestas de sociedad, se encontraba con gente que le recordaba a todo momento a su hermano y, por supuesto, nunca faltaba el comentario del cabello. Todos deseaban saber el secreto de tan hermoso pelo, pero la única que conocía el secreto era la sirvienta menor de la casa, que era la que preparaba todas las mañanas un té de verbena con el que Asunción se lavaba el cabello. Un buen día acabaré con tu cabello. Decía Brígida cuando miraba a su hermana peinarse junto a la ventana, y al tiempo que saludaba a cuanta gente caminaba por el lugar. El desagrado de Brígida era tan evidente que hasta las sirvientas se llegaron a dar cuenta, pero nadie se atrevía a decir nada, porque consideraban que doña Asunción era tan buena que no merecía lo de su hermana, y menos después de haberle permitido quedarse a vivir con ella, pues la casa le pertenecía precisamente a la mujer del hermoso cabello. Pero la hermana no pensaba así, y siempre estaba pendiente de qué es lo que podía hacer para terminar de una vez por todas con la popularidad de Asunción. Fue así como un buen día, cuando caminaba por la calle, se topó ante la entrada de un lúgubre sitio. Era la casa de una bruja a la que todos temían, pues según se decía, sus hechicerías eran tan efectivas que podían terminar con la vida de una persona en cuestión de segundos.
Brígida no dudó ni un segundo y entró decidida a encontrar una solución para lo que consideraba sus problemas. ¿En qué puedo ayudarla? Dijo aquella mujer. Necesito un hechizo que haga que se le caiga el cabello a una persona. Contestó Brígida. ¿Segura que es lo que quieres? Dijo la mujer. Porque siento en ti un deseo de venganza. Estás buscando la manera de que esa persona muera, ¿no es así? No, Dijo alarmada Brígida. solo quiero que pierda lo que más quiere. La mujer caminó posándose en su espalda y al acercarse a su oído le dijo. ¿Qué estás dispuesta a dar a cambio? Todo, Dijo Brígida. por lograr que ella pierda su amado cabello, lo daría todo. La mujer lanzó una carcajada maliciosa. Luego se dispuso a preparar unas cosas, dándole al mismo tiempo instrucciones a Brígida. Tienes que enterrar esta raíz en una maceta de la casa, lo más cercana a la mujer. Después rociarás esta mezcla en el agua con la que regularmente se lava el cabello. Fíjate bien, pues no puedes fallar. En cuando ella se ponga esta sustancia en su pelo, este comenzará a caerse. Está bien, pero la raíz ¿para qué es? Te dijiste que estabas dispuesta a todo, ¿no es así? Brígida abandonó el lugar llevando en su bolsa aquella sustancia, y esa raíz repugnante que la mujer le había dado. En cuanto llegó a su casa, se dispuso a enterrarla en la maceta y luego mezcló la sustancia con el agua de verbena. Asunción, sin sospechar nada, se lavó el cabello como de costumbre, y según se dice, al sentarse junto a la ventana comenzó a caérsele el cabello. Sin embargo, ella no se sintió preocupada, lo que desató la ira de su hermana, que la miraba desde lejos. Pero la maldad de ambas mujeres no terminó ahí, ya que al cabo de unas horas la cantidad de cabello que se desprendía de su cabeza era alarmante. Asunción llamó a la sirvienta y le pidió que le llevara más agua de verbena, pero la mujer le llevó lo que había quedado en el baño y nuevamente esa mezcla cayó sobre su hermoso cabello. Cuando llegó a la noche, Asunción estaba desprovista de su cabello. Como era de imaginarse, se encerró en su cuarto y no salió jamás, pues se dice, días después murió de tristeza. Por supuesto que Brígida estaba feliz, ya que a partir de ese momento ella le llevaban todos los días su comida, y en cuanto abandonaba la alcoba se reía a más no poder por su desdichada hermana. Incluso hay quienes dicen que no sintió pena sino alegría el día en que doña Asunción falleció. El sepelio fue muy triste, ya que mucha gente quería y admiraba a la mujer. Nadie supo la causa de su muerte hasta que Brígida confesó que se había muerto de tristeza, según ella, porque le había dejado su amante. ¡Un amante! Dijeron todos con alarma, porque la consideraban una mujer decente. Eso fue suficiente para que muchos abandonaran el funeral y nunca más volvieran a visitar su tumba, que según se cuenta, era la más fría y triste del panteón. Con el tiempo, Brígida se volvió muy solitaria. Las sirvientas abandonaron la casa porque decían que la mujer se había vuelto loca, pues todas las noches gritaba el nombre de su hermana. Así, en cuanto Brígida se encontró sola en la casa, la raíz de la maceta comenzó a crecer. Ya habían pasado 3 meses de la muerte de Asunción, pero el horror más grande fue cuando ya nadie supo nada de la vieja amargada, como ya la llamaban a Brígida. Hasta que un día, cuando las autoridades abrieron la casa, después de que los vecinos se quejaran de un olor fétido que provenía de ella, descubrieron el cuerpo de la mujer tendido en la cama y sin vida. De su estómago nació una repugnante raíz y su cuello estaba enredado por cabellos negros. Nadie supo la causa de su muerte. La casa fue inmediatamente cerrada y nadie volvió a entrar en ella. Con el paso de los años, el hermano de las mujeres falleció y dejó como único heredero a un pariente lejano que vivía en España. Ese tuvo que venir al nuevo continente para poder disfrutar de sus bienes, solamente que para venderlos tenía primero que conocerlos. Fue entonces cuando se topó con la vieja historia de la casa embrujada. Creyendo que eran patrañas para que se olvidaran de la propiedad, se aventuró a quedarse una noche ahí solo, para demostrar que no había nada de malo en aquel lugar. En vano buscó gente para que lo acompañara, pues nadie quería saber de ese lugar, ni siquiera por un buen pago. Cuando llegó a la casa ya era demasiado tarde como para recorrerla, pero a simple vista solo denotaba el abandono y el vacío natural de un lugar deshabitado por mucho tiempo. Como el hombre era muy práctico, decidió buscar el estudio y allí quedarse a dormir. Y entra la noche y las ventanas se abrieron como si presagiaran algo, pero él no le dio importancia, porque más bien ya estaba pensando en todo lo que invertiría en la casa antes de venderla. Que mira, le vamos a cambiar esas cortinas no van, vamos a ponerlas de Versace. Las alfombras se las vamos a cambiar por una de Mink. Y esos sillones me los voy a llevar. Porque, oh no, está pasado de moda. O sea, es la nueva era de la colonia. O sea, yo quiero unos con estilo barroco. Si no, no.
Acá, madera de importada de cedro. Si no, no. Luego de un instante se dejó ver en la estancia un canto. Aquel hombre se levantó y caminó sigilosamente. Pensaba que era alguien que caminaba por la calle, pero en cuanto estuvo frente a la ventana, miró claramente la silueta de una mujer que se estaba peinando. Sus cabellos eran tan largos y negros que parecían perderse en el suelo. ¿Quién es usted? Preguntó. Al no recibir respuesta, volvió a preguntar. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Decía mientras se acercaba a la mujer que parecía no escucharlo. No alcanzaba a verle el rostro, pero el reflejo de la luna dejaba ver el perfil de una mujer ya grande, la cual parecía tener algo extraño en el estómago. Era como si tuviera un adorno ahí. Esto llamó más la atención del hombre, quien ya estaba tratando de adivinar la razón por la que esa mujer se encontraba allí. Pero en cuanto pudo verla de frente, notó que de su estómago nació una raíz. Lanzó un grito aterrador y se alejó de ella. ¡Ah! Una raíz. Luego la mujer flotó por el aire. Sus cabellos parecían tener vida. Eran como unas serpientes que zigzagueaban al compás de sus cantos. El hombre se desmayó y no supo de sí hasta que llegó a España, pues todos lo creían loco y consideraban que por su linaje debía recibir la mejor atención médica. Por ello es que lo embarcaron de regreso a su patria. Un año después, cuando estuvo recuperado de todo, relató aquella horrible experiencia y, según dice, mandó derribar la casa. Algunos cuentan que en verdad la casa se mantuvo en pie, pues nadie pudo entrar porque el fantasma de aquella horrible mujer estaba siempre en la ventana al acecho de quien quisiera entrar. Desde entonces, la casa fue conocida como la casa maldita, porque de acuerdo con muchos religiosos, desearle el mal a alguien significa la condena, y más cuando ese alguien es nuestro propio familiar. Bueno, esto fue todo por el episodio número 15. Espero les haya gustado y disfruten su feliz viernes 13. Recuerden que pueden seguirnos por YouTube y aquí en Spotify. Así que espero estén disfrutando. Nos seguimos viendo. Yo soy Moon. Esto fue Historias y Cuentos. Con las dos historias de seres de terror en la época colonial. Espero les haya gustado. Disfrútenlas y nos vemos en la siguiente. Aquí en Spotify nos pueden seguir y suscribirse para que no se pierdan ningún episodio los días que salgan, que son los viernes, aproximadamente en la mañana. Y si no tienen Spotify y nos están escuchando por YouTube, también nos subimos los episodios en la plataforma para que nos puedan escucharlos. Es viernes, pero más tarde. Así que si nos escuchan en Spotify, suscríbanse y compártanlo con quien más les guste. Y si nos están escuchando en YouTube, pueden dejar su like, compartirnos y suscribirse, que nos ayudan mucho a seguir creciendo y trayéndoles, ay, me trabé, trayéndoles más historias sobre diferentes temas. Yo soy Moon, que tengan un excelente día. Nos vemos.